tema de hoy, Israel atribuye a un desvío de municiones el bombardeo a la parroquia de Gaza. La iglesia advierte de los peligros de operar cerca de lugares religiosos y civiles. Un enviado de Estados Unidos busca un cese al fuego en Gaza y se reúne con delegados israelíes en Roma antes de llegar a Medio Oriente. Otra ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia termina sin avances hacia la paz, pero acuerdan intercambio de prisioneros. Colombia tendrá una nueva edición del Misal Romano después de 17 años. Estará lista en noviembre. Perú lanza la ruta turística Los Caminos del Papa León con 39 lugares y más de 150 millones de dólares de inversión. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias con las explicaciones de las fuerzas de defensa de Israel en torno al ataque hace unos días a la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, que refugia a cientos de desplazados. En un comunicado del miércoles 23 de julio, los militares explican que fue por una desviación de municiones. En su notificación, los israelíes señalan que el impacto causó daños a la estructura e hirió a varios civiles gazatíes. Sin embargo, no mencionan las 3 muertes en la parroquia, advierte ASI Prensa. Los militares también señalan que dirigen sus ataques solo a objetivos militares y trabajan para mitigar el daño a civiles e infraestructuras civiles tanto como sea posible, incluidas las instituciones religiosas. El ejército israelí dijo que lamenta cualquier daño causado a civiles. En un comunicado difundido el miércoles 23, la Iglesia de Jerusalén reaccionó señalando que las conclusiones de la investigación solo subrayan los graves peligros de operaciones militares cerca a sitios religiosos y civiles. Ahora escuchemos lo último sobre las posibilidades de un alto al fuego en Gaza tras 21 meses de guerra y cerca de 50 rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamás. El enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio se dirige a la región, lo que podría ser una buena noticia para las perspectivas de cese del fuego en Gaza. Steve Witkoff estuvo posponiendo este viaje mientras Israel y Hamás negocian en Qatar, en Medio Oriente. Su visita a la región indica que dichas negociaciones han avanzado. Se espera que Witkoff comience con una visita y una reunión con una delegación israelí en Roma. Dependiendo del desarrollo de las conversaciones, decidirá si continúa hacia Qatar con la esperanza de cerrar un acuerdo que pueda poner fin a este conflicto de 21 meses. Esta actividad diplomática se produce mientras las condiciones sobre el terreno en Gaza siguen deteriorándose. El ejército israelí sigue activo. Afirma estar atacando objetivos de Hamás en Gaza, pero esta represión ha contribuido a la crisis humanitaria en curso. Grupos de ayuda humanitaria residentes y funcionarios de la ONU reportan una grave escasez de alimentos en Gaza y las autoridades sanitarias afirman que están comenzando a reportar muertes por hambre y desnutrición. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Witkoff centrará su próxima visita en la situación humanitaria en Gaza y en las maneras de mejorarla. En Israel, activistas hicieron sonar cacerolas frente a la sede de la embajada estadounidense en Tel Aviv este jueves, informa Associated Press. Instaban así al presidente Trump a presionar al gobierno israelí para que deje de matar de hambre a Gaza, fueron sus palabras. Los grupos emitieron la advertencia en una carta abierta que citaba el bloqueo y la ofensiva militar en Israel. Veamos las consecuencias del hambre en Gaza. Auday es un niño que se suponía que debía estar al cuidado de sus padres, pero lamentablemente los asesinaron, por lo que su tía se lo llevó para cuidarlo. Sin embargo, no puede encontrar comida para sí misma y mucho menos alimentar a un bebé que necesita leche, pañales, etc. Como resultado, Auday sufre desnutrición severa. No acepta leche, nutrientes ni suplementos debido a su precario estado de salud. Su madre necesita alimento para producir leche, no hay nada. ¿Dónde puedo conseguir comida? No hay en toda Gaza. Tengo muchísimo miedo por este bebé. A veces lloro por su estado y no puedo hacer nada por él. Nadie puede darle leche, yo misma no puedo darle nada. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los recién nacidos menores de 6 meses deben ser amamantados, pero debido a la falta de todos los nutrientes básicos para la madre, ésta se ha deshidratado por completo y no puede amamantar ni siquiera a su propio hijo, a pesar del constante estímulo y motivación. Muchos bebés ingresados en el departamento de desnutrición lucen como criaturas de 2 o 3 meses, porque no han ganado peso desde el día de su nacimiento hasta hoy.
Hay días en los que no comemos ni 3 días seguidos. Solo vivimos de agua. Saed, por ejemplo, lleva 4 días con agua y sal porque se ha deshidratado y tiene diarrea frecuente, vomita, tiene la cara amarilla, siempre está mareado y siempre quiere dormir. Incluso cuando encuentro algo para alimentarlo, tengo que buscar almidón y agua y sin azúcar porque se cansa mucho. Esto lo sufrimos mucho en la guerra. Estambul, Turquía, fue sede de la tercera ronda de conversaciones para un alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Los representantes de ambos países se reunieron este miércoles alrededor de 1 hora. La delegación rusa señaló que acordaron seguir intercambiando prisioneros de guerra, pero no se llegó a acuerdos tangibles para el fin del conflicto, informa la BBC. Por otro lado, a última hora del miércoles se dio un intercambio de prisioneros. Algunos de los cautivos ucranianos llevaban detenidos más de 3 años. Los militares rusos liberados recibieron asistencia psicológica y médica en Bielorrusia. A inicios de mes, el presidente Trump puso un plazo de 50 días para que ambas naciones pongan fin a la guerra, si no Moscú se enfrentaría a aranceles severos, advirtió. Ahora veamos iniciativas para ayudar a Ucrania y Rusia. El informe es del programa Vaticano. Del 10 al 11 de julio, Roma acogió la 4ª conferencia anual sobre la recuperación de Ucrania, que reunió a más de 100 delegaciones y más de 2.000 representantes de gobiernos, sociedades civiles y empresas. Antes de la conferencia, el 9 de julio, el Papa León XIV recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Castel Gandolfo para una audiencia privada. Según la oficina de prensa del Vaticano, ambos hablaron del conflicto en curso y de la urgente necesidad de una paz justa y duradera. El Papa León reiteró su disposición a acoger en el Vaticano a representantes ucranianos y rusos para las negociaciones de paz. El Vaticano apoya desde hace tiempo los esfuerzos y las iniciativas para consolidar la paz, entre ellas la Clement E. Schuman Legacy Foundation, una iniciativa privada con sede en el Vaticano. Fundada por Pierre Loubrier, la fundación reúne a altos dirigentes de la política, la empresa y la ciencia para desarrollar herramientas concretas para la paz, basadas en la visión del venerable Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Lo que hemos estado discutiendo durante más de 2 años aquí en el Vaticano es cómo proporcionar un nuevo propósito para que la gente pueda unirse de nuevo. Y a partir de esta unidad en torno al propósito, crear las condiciones para la paz. El núcleo de la propuesta es algo que ya se ha aprobado durante los últimos 75 años en Europa. Reunir a la gente en torno a mercados comunes, reunirla en torno a una alianza defensiva para que la gente pueda protegerse mutuamente, y se ha inspirado obviamente en Robert Schuman. Estamos trabajando en ideas viables para 500 millones de personas y creemos que puede funcionar para todavía más. Aunque la fundación es una iniciativa privada, Loubrier expresa su gratitud por el apoyo del Vaticano a la hora de proporcionar un espacio seguro para el diálogo, especialmente para personas procedentes de regiones en las que incluso mencionar la paz se consideraba antaño un acto de traición. Estamos sumamente agradecidos al Vaticano por proporcionar el marco para estos debates, de manera que las personas que vienen aquí encuentren el refugio donde poder dialogar y donde poder hablar de paz. El Vaticano ofrece aquí lo que la Iglesia siempre ha ofrecido, un refugio donde la gente puede hablar de paz y de soluciones prácticas. Puede que estas reuniones no influyan directamente en la diplomacia formal, pero están diseñadas para fomentar un nuevo propósito común y crear marcos de acción para la paz y la prosperidad. Y en las colinas de la Toscana, la comunidad rondine reúne a jóvenes de bandos opuestos en conflicto, ucranianos y rusos, israelíes y palestinos. Aquí no son enemigos, sino compañeros de clase, de habitación y amigos. Para mí la paz es vivir en un país y no pensar que hay otro bando o que hay un enemigo, sino que simplemente vives, con vecinos. Encuentro la paz cuando vengo a conocer a la gente, también a los enemigos. Rondine es la sede de una asociación fundada por el psicólogo Franco Vaccari, alguien sobre quien la experiencia de su padre como general del ejército y prisionero de guerra contribuyó a inspirar un compromiso con la paz. Y hoy en día la ciudad es un oasis para quien busca una forma de construir la paz.
Estamos muy unidos a San Francisco de Asís de la Verna, porque fue allí donde recibió los estigmas que siempre hemos visto como las heridas de la humanidad, transfiguradas por el amor. Esto es increíblemente significativo porque vamos a la Verna con musulmanes, con judíos, con no creyentes, y todos ellos encuentran en este hombre una fuente de vida y de paz. Inspirada por el Papa Francisco, quien pocas semanas antes de su fallecimiento, desde su cama en el hospital, escribió que debemos desarmar las palabras para desarmar las mentes y desarmar la tierra. La Asociación Rondine también busca inspiración en el mensaje de paz del Papa León. El Papa León nos dijo, los enemigos deben mirarse a los ojos. Y aquí, en Rondine, sabemos muy bien qué dijo una poderosa verdad. O los enemigos se miran a los ojos o la paz nunca llegará. Hablamos con algunos de los estudiantes de todo el mundo que ahora viven en este oasis, no para escapar de la guerra, sino para compartir sus experiencias y aprender unos de otros cómo curar y prevenir la guerra y el odio. Bin desde Kosovo y la experiencia de su familia en la guerra marcó en su día su forma de ver a los que él llama sus enemigos. Ahora aprende de ellos. Fallecí en esa narrativa sobre la guerra porque, como probablemente sepan, nuestra guerra terminó debido a que la intervención se hizo necesaria. Ahora, para nosotros, ellos son como grandes amigos aliados. Los queremos. Todo porque cuando llegué aquí, me junté con gente del Líbano y de Oriente Medio y de otros países que tenían otro tipo de perspectiva sobre todas estas cosas. Valeria de Ucrania cuenta que venir a Rondine no fue fácil al principio y que la idea de convivir en una habitación no solo con un extraño, sino con un ruso de nacionalidad beligerante con su país de origen fue muy difícil. Rondine, it's not about sitting on the table and negotiate. Rondine no consiste en sentarse alrededor de la mesa y negociar. Rondine trata de la vida cotidiana. Me despierto y la primera persona a la que veo durante los 2 años que dura la experiencia es mi enemiga, durmiendo en la cama de enfrente. Nos despertamos juntas, tomamos café, desayunamos, nos cuidamos mutuamente y eso te hace sentir importante, aunque sea mi enemiga. Soy importante para ella y ella también lo es para mí. En este pequeño oasis, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar la vida fuera de la guerra y el conflicto que ha asolado sus vidas. Ahora también tienen la oportunidad de regresar a sus casas e infundir esperanza en sus propias comunidades. Esperanza de que al otro lado del conflicto hay otras personas iguales a ellos que solo intentan sobrevivir y prosperar. Hacemos una pausa y al volver, el gobierno del Perú presenta la ruta turística Los Caminos del Papa León, un recorrido por 39 lugares donde evangelizó cuando era misionero y obispo. El Estado invierte más de $150 millones en su implementación. Además, tras 17 años, la iglesia en Colombia contará con una nueva edición del Misal Romano. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El gobierno presentó esta semana el recorrido turístico Los Caminos del Papa León XIV, que incluye los lugares de misión por estas tierras durante más de 4 décadas por el entonces sacerdote y obispo Robert Prevost, hoy Papa León XIV nacionalizado peruano. El anuncio se da a pocos días de celebrarse la fiesta nacional por un nuevo aniversario de la independencia. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta. En el corazón del norte peruano, las huellas del Papa León XIV cobran vida en un recorrido sin precedentes, la Ruta de León. El gobierno del Perú ha presentado esta ambiciosa iniciativa turística y espiritual que invita al mundo a seguir los pasos del Papa, nacido en Chicago, pero peruano por elección, a través de 39 lugares emblemáticos vinculados a su misión, fe y legado en tierras peruanas. Desde Chiclayo, donde su historia tocó los corazones, hasta rincones de Piura, La Libertad y el Callao, la ruta promete no solo revelar la espiritualidad de un pontífice cercano, sino también transformar el turismo religioso y el desarrollo local del país. Hoy me siento profundamente honrada de estar en la misma tierra donde el Papa León XIV, peruano, no solamente de corazón, sino por decisión propia,
recorrió las calles y predicó el mensaje de Dios con amor y obras. La presentación del proyecto, conocido también como Caminos del Papa León XIV, se realizó el 21 de julio, en simultáneo, en las regiones de Lambayeque, donde Monseñor Robert Prevost, el actual Papa, fue obispo de Chiclayo, La Libertad, Piura y en el Callao. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, destacó la importancia del turismo religioso en el Perú. Es una expresión viva de nuestra identidad. Atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Cada año impulsa la economía local y fortalece el sentido de comunidad y promueve el respeto por nuestras tradiciones, por nuestra cultura. La ruta del Papa León XIV es también una ventana de oportunidades para miles de emprendedores locales, artesanos, artesanas, guías pequeños, hoteleros, productores, transportistas, cocineros, cocineras y jóvenes que ven en el turismo una nueva forma de vivir con dignidad. En Lambayeque, región donde está la ciudad de Chiclayo, se identificaron 22 recursos turísticos. Entre ellos están la Catedral de Chiclayo y la Parroquia Santa María Magdalena, donde se produjo el milagro eucarístico de Eten. También el convento de San Agustín de Saña, cerca de donde murió Santo Toribio de Mogrovejo. En Piura habrá 8 destinos, como la Parroquia San José Obrero y la Catedral Sagrada Familia, ambas en Chulucanas. Aquí, el entonces padre Prevost llegó como misionero en 1985. Mientras que en La Libertad hay 5 destinos que incluyen el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, en Trujillo, donde el Papa León XIV fue profesor. Además, está en la parroquia a la que le puso el nombre Santa Rita de Casia y la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, donde fue el primer párroco. En el Callao son 4 los destinos: la Iglesia Matriz, la Parroquia Santa Rosa, el Obispado y Carmen de la Legua. En esta diócesis, el Papa León fue administrador apostólico. Para la primera etapa de esta ruta, que ha implicado la coordinación con 20 municipalidades, el gobierno ha destinado un total de 540 millones de soles, unos 151 millones de dólares estadounidenses. Aunque el Papa León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, asumió la nacionalidad peruana en 2015, cuando fue nombrado obispo de Chiclayo. Además, hace poco actualizó sus datos para renovar su documento de identidad peruano, lo que ha hecho que se gane aún más el cariño de los peruanos. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. En Colombia, el grupo armado ilegal llamado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entregará 13,5 toneladas de armamento al gobierno para su destrucción como parte de recientes acuerdos. La Iglesia participó en las negociaciones junto a las Naciones Unidas, facilitando el diálogo entre las partes. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado del episcopado en las reuniones, destacó que el gesto busca generar confianza y avanzar hacia la estabilidad en la región. Las armas serán destruidas por los militares y verificadas por la Organización de Estados Americanos. El grupo insurgente, surgido de una división de la exguerrilla FARC, mantiene conversaciones con el gobierno pese a la fragmentación del conflicto. La Iglesia insiste en que la paz requiere presencia estatal efectiva en los territorios afectados. Por otro lado, después de 17 años, la Iglesia en Colombia tendrá una nueva edición del Misal Romano para la celebración en las Eucaristías. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos informa. Se trata de la 4ª edición del Misal Romano adaptado para la Iglesia Católica en Colombia. La primera fue aprobada por el Vaticano en 1972. La Conferencia Episcopal advirtió que no se trata de un nuevo misal, sino de una nueva edición con actualizaciones que incluirán nuevas traducciones y facilitarán la comprensión y proclamación de las oraciones consideradas en la anterior edición como complejas, lo que no implicará un cambio en el rito esencial de la misa. Las novedades que notaremos la veremos en la traducción de los textos eucológicos, en las oraciones colectas, sobre las ofrendas para la poscomunión, en los prefacios y en las plegarias eucarísticas, en la traducción de la fórmula sacramental. Otras actualizaciones que también percibirán ministros y fieles serán los ajustes del calendario litúrgico, la adhesión del nombre de San José en las plegarias eucarísticas
siguiendo un decreto del Papa Francisco de 2013 y la incorporación del rito de la recepción de los santos óleos en las parroquias. Además, festividades de santos canonizados en los últimos años, como Santa Laura Montoya, la única santa colombiana. Por primera vez, un misal romano integrará elementos visuales que reflejan la diversidad étnica y natural colombiana, una especie de teología encarnada. Son 18 ilustraciones creadas por un artista colombiano bajo la asesoría de un perito en iconografía. Integran elementos como granos, flores, agua y la fisionomía de grupos indígenas. No se trata de sustituir la fe, sino de representarla desde los rostros y los símbolos que son significativos para nuestro pueblo. Este nuevo misal es fruto de un trabajo de 9 años adelantado por la Conferencia Episcopal a través de su Comisión de Liturgia. Culminó el pasado 12 de febrero con la aprobación por parte del Vaticano. En febrero del año 2023, la Comisión Episcopal presentó ambas propuestas al episcopado, las cuales fueron aprobadas con 70 votos positivos de 72 posibles. Con estas aprobaciones, la Comisión Episcopal procedió a la preparación del texto definitivo que fue presentado a la Santa Sede en septiembre del año 2024. Entre las necesidades identificadas por el episcopado colombiano para esta actualización está la unificación del uso litúrgico, así como ayudar a que los fieles puedan profundizar aún más en el misterio eucarístico. Justamente porque la edición anterior tenía algunas dificultades, muchos sacerdotes empezaron a utilizar misales de otros países, aprobados por otras conferencias episcopales. Es un espacio de encuentro, no únicamente de formulismos. La nueva edición del misal romano para Colombia deberá ser usada en todas las celebraciones eucarísticas del país a partir del primer domingo de Adviento. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hoy es la fiesta de San Charbel, el santo libanés que unió Oriente y Occidente. El padre Juan Carlos Vázquez, director de Hablar con Jesús, nos ofrece unas pinceladas de la vida del muy querido monje. Veamos. Buenos de Dios. Nos encontramos con San Sarbelio o José Charbel Makhlouf, que fue un presbítero de la orden de los maronitas libaneses. Es bonito pensar que dentro de nuestra fe católica tenemos el rito latino, que es el que conocemos nosotros, y otros ritos distintos que son normalmente ritos griegos o este rito maronita. Este es el santo más importante del rito maronita, que es un hombre que nació en 1828 en un pequeño poblado del Líbano que se llama Bika Kafra, y era el quinto hijo de unos sencillos campesinos que, llenos de fe, habían transmitido a su familia la necesidad de estar cerca de Dios. Los tíos de nuestro santo, de Sarbelio, eran ya monjes, los dos tíos hermanos de su madre, ¿no? Y él iba muchas veces, vivían en una situación bastante cercana a más o menos 1 hora de donde él había nacido, y iba con frecuencia a verles. Pero cuando cumplió Sarbelio 23 años, dejó su casa y su familia para entrar justamente en ese monasterio que se llamaba Nuestra Señora de Mike Folk, de la orden maronita libanesa. Y al recibir el hábito de novicio, cambió su nombre, que antes era José, por el de Charbel, nombre de un mártir de la iglesia de Antioquía del año 107. Cuando su madre y su tío se enteraron de su decisión, se dirigieron inmediatamente a buscarlo al monasterio, intentando convencerle de que vuelva, pero al final su madre se dio cuenta de la fuerza que tenía su hijo y de esa convicción que tenía de quererse quedar ahí, y le apoyó en esa decisión. Y es impresionante porque fue un hombre que desprendía muchísima santidad, ¿no? De hecho, pasa algo que llama un poco la atención, y es que
él va sintiendo que Dios le llama a una entrega todavía más sacrificada y se hace eremita. Es un hombre que a lo largo de su vida fue desarrollando mucho la prudencia que transmitía a través de sus consejos. Y luego la segunda es que hay que aprender a dejar padre y madre, y aunque te pongan las cosas duras a veces tu misma familia, ver que si la voluntad de Dios es que tú continúes con tu vocación religiosa, siempre se irán abriendo las puertas para que lo consigas. Esa perseverancia en la fe. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.